¿Qué tal? ¿Qué tal, ilustres vaguenautas? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta nueva emisión de Vaguedades Auditivas. Mi nombre es Joche García y el día de hoy vamos a hablar de literatura latinoamericana. Para ello tenemos a un invitado muy especial que vamos a presentar un poquito más adelante, pero también me acompaña nuestra colaboradora, una de nuestras colaboradoras estelares en esta revista. Su nombre es Ni Ramírez Mercado y ella nos va a acompañar en la coconducción. Bienvenida, Ni, ¿cómo estás? Hola, Joche. Muchas gracias por la invitación y bueno, pues bienvenidos a todos nuestros vaguenautas. Esta plática va a estar muy buena, así que los invitamos a que se queden. Por supuesto, claro que sí. Y bueno, pues vamos a platicar de literatura latinoamericana. Entonces, primero vamos a empezar definiendo un poco, antes de presentar a nuestro invitado, qué es la literatura latinoamericana, ¿no? Entendemos, no sé si estés de acuerdo conmigo, que la literatura latinoamericana son todos esos textos escritos, algunos orales, ¿no? De tradición o que se han creado más bien en estas tierras, desde el río Bravo hasta la Patagonia y bueno, incluyendo justamente también la literatura portuguesa, pero sobre todo entendiendo que tienen ciertos temas en común, ¿no, Ni? Esta literatura. Cuéntame. Así es, podemos entender la literatura latinoamericana como todas aquellas publicaciones y escritos que se han hecho bajo la mirada de los que viven en Latinoamérica, ¿no? Entonces se rescatan en la literatura latinoamericana todos los componentes y elementos que podríamos considerar cultura de este territorio. Excelente, Ni. Pues bueno, pues ahora sí, vamos a acompañar esta presentación o eh, esta definición, esta nueva definición de literatura latinoamericana con un video de una invitada que tuvimos, nos tuvo el, el tacto de enviar una definición, pero ahora de literatura latinoamericana contemporánea. Entonces ella nos va a hablar un poquito sobre estos nuevos autores, sobre qué es lo que hay acerca de la literatura posterior al boom latinoamericano, que es como la etapa más importante, que esperemos poder platicar también con Emil de esto. Y bueno, ella es Ainhoa Verdugo, ella es escritora, también de aquí de México, y ella nos va a contar un poquito acerca de la importancia que tiene la literatura actual, nos va a presentar algunos autores nuevos y nos va a comentar acerca de algunos temas que recupera la literatura latinoamericana desde la tradición de estas tierras, ¿no? Que es algo que también tiene mucho la literatura, como ya lo mencionábamos, los temas. Entonces, si me apoya Silvia en producción con el video, por favor, para comenzar con con la, eh, bueno, con broche de oro, ¿no? Comenzar con broche de oro con este video. Adelante, video, gracias. Ok, creo que tenemos ahí unos problemas técnicos con el video, que no se alcanza a escuchar, pero vamos a continuar. Ok, y por favor, Ni, ayúdame a presentar a nuestro invitado. Claro que sí, tenemos un invitado muy especial y
Él es Emil García Linares, que tiene estudios de posgrado en periodismo y una maestría en español por la Universidad George Mason. Ha publicado sobre narrativa en Canadá, Estados Unidos, México, Argentina, Perú, Francia, España y Dinamarca. Es el fundador y director del Festival del Libro Hispano de Virginia. También ha sido profesor en George Washington University y Georgetown University. Desde el 2018 dirige el primer taller de narrativa de Virginia y desde 2017 imparte el taller de escritura creativa en Lima y Centro de Posgrado y Estudios Sor Juana en Tijuana, México. Ha publicado también 10 libros de cuentos, novelas y antologías. Sus libros más recientes son El Azul del Mediterráneo, un viaje ancestral, Proyecto Usher, Proyecto Cthulhu y Expedientes Morgue, el libro del que vamos a hablar el día de hoy. Y bueno, Emil, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Me gustaría preguntarte, ¿qué es para ti la literatura latinoamericana? Buenas noches, Ni. Buenas noches, Joche. Gracias por la invitación. Eh, yo creo que lo que comentaban hace un rato antes de pasar el video es muy correcto. Toda literatura creada dentro del territorio, estamos hablando del territorio americano, digamos desde México hasta la Patagonia, sería literatura latinoamericana, considerando a Brasil también, aunque tienen el idioma portugués, pero se les tendría que considerar como parte de un contexto. Eh, eh, yo particularmente considero como la literatura latinoamericana también a la literatura prehispánica, es decir, me refiero a los relatos orales que existen en México, a los relatos y las leyendas orales de Perú y de aquellos países que hemos tenido la suerte, ¿verdad? Soy peruano de nacimiento y bueno, por cuestiones del destino, 21 años fuera de mi patria, pero los que hemos tenido la suerte de conservar la cultura, los que hemos tenido la suerte de conservar las leyendas, y en ese sentido solamente México y Perú creo que son aquellos, Guatemala también creo, o sea, pero de manera predominante creo que México y Perú son los que tienen, por ejemplo, a los aztecas, los mayas y nosotros a los incas, eh, como culturas fuertes que han transmitido sus leyendas. Y de allí en adelante estamos hablando de literatura en la colonia, literatura dentro de la época de la independencia, después de la independencia y hasta nuestros días. Hablamos del boom y lo que se escribe hoy, ¿verdad? Claro que sí, Emil, por supuesto. Y, por ejemplo, en este caso para ti, ¿qué significa esta literatura latinoamericana? ¿Cómo te has sentido identificado con ella? Eh, a ver, yo soy de padres cusqueños. Cusco viene a ser prácticamente la capital se le consideraba a Cusco la capital o el ombligo del mundo. Es decir, la capital de los incas, el lugar más sagrado del mundo. Y al ser el ombligo del mundo y al ser mis padres allí, me enseñaron a tener mucho orgullo de nuestra cultura. Mis padres son quechohablantes, a mucho orgullo. Lamentablemente no pude aprender el idioma, nací en la capital, en Lima, pero para mí la literatura latinoamericana parte de allí y se resume en la literatura desde la independencia, las tradiciones peruanas, Ricardo Palma, el boom latinoamericano también, que tuvo una presencia inmensa dentro de toda la región. Y es para mí, creo, la esencia de lo que somos. Podemos hablar del boom, de tantos autores relevantes, Carlos Fuentes, qué sé yo, una lista, pero o sea, yo creo que a partir del boom es de donde podemos partir la esencia de lo que hacemos, ¿no? Claro, y es de hecho el boom lo que hace visible a América Latina en cuanto a literatura, ¿no? Obviamente, en una época prehispánica, bueno, más bien en la época de la Nueva España, pues era visible autores como Garcilaso o Sor Juana, ¿no? De este lado, dentro del Siglo de Oro, o en el siglo XIX, algunos autores latinoamericanos o de origen latinoamericano, como José Martí, que es quien empieza con esta premisa de nuestra América, pero se vuelve visible ya en los años 60 del siglo XX
con autores como mencionabas, Carlos Fuentes, mexicano, Juan Rulfo, ¿no? O autores como, por ejemplo, pensando en Gabriel García Márquez, por supuesto, Mario Vargas Llosa, mencionando, por mencionar algunos noveles, Pablo Neruda, Jorge Luis Borges, ¿no? Son autores que empiezan a hacer visible las problemáticas latinoamericanas. ¿Algo que quieras agregar, Ni, sobre esta definición? Qué importante es lo que nos menciona Emil, ¿no? Y yo creo que esto, nuestra historia, el saber de dónde venimos, el poder identificar a nuestros orígenes, los orígenes de nuestra familia es muy importante. Y en ese sentido me gustaría preguntarle a Emil, ¿qué relación tiene tu obra con la literatura latinoamericana? ¿Es solamente porque tú eres latinoamericano o quieres reflejar algo en tu obra? A ver, primero partir un poquito del boom, ¿verdad? Sabemos que Rayuela es la madre de- o sea, origina todo esto, toda esta fusión, pero eh, yo no puedo decir que simplemente nos nutrimos de lo latinoamericano. Primero, para empezar, el boom nace de la influencia del surrealismo. Estamos hablando de André Breton. Siempre los escritores latinoamericanos han estado mirando a Europa. Los escritores de Estados Unidos han estado mirando a Europa. Después los escritores de Europa han estado mirando a Estados Unidos. Por ejemplo, Baudelaire fue, Charles Baudelaire fue un gran admirador de Edgar Allan Poe. Es más, lo tradujo. Entonces, luego de nosotros haber estado mirando a Europa para traer el surrealismo. ¿Qué es el surrealismo? ¿No? Es la yuxtaposición de la realidad y la irrealidad. Ahí estamos hablando con Rayuela de esa irrealidad de un personaje que primero, Horacio Oliveira, es escritor, se va a Francia, lo deportan, luego está trabajando en un circo, el circo quiebra, luego ahora en un hospital psiquiátrico, o sea, es una locura, eso realmente es el surrealismo. Y la escritura automática de Breton, es decir, escribir sin estar analizando, porque incluso el manifiesto surrealista se escribe a varias manos y yo he hecho escritura automática cuando enseño español, hago escritura automática. ¿Qué es eso? La literatura para mí no solo es latinoamericana, es universal. Nos nutrimos del surrealismo, pero también ellos se nutren de nosotros. Ahora en España, o sea, Vargas Llosa, tantos autores de México que han triunfado allí, y Roberto Bolaño, que ha sido una suerte de embajador. Ojo, se nota por todo que Bolaño ha respirado por los poros a Cortázar, pero que Sí. Bolaño parece un ciudadano chileno, Roberto Bolaño parece un ciudadano de México, o sea, por momentos lo siento más mexicano que chileno, obviamente estoy seguro que está orgulloso de sus raíces, pero y creo que ha hecho o ha logrado como una suerte de novela total y cuando en alguna parte en Los Detectives Salvajes habla, por ejemplo, de unos escritores peruanos que él conoció en París y todo, lo describe de una manera y habla en peruano de una manera que tú dices, y ha conocido mucho Roberto Bolaño, porque conocía Hora Cero, que era un movimiento poético de Perú, eran amigos con los visceralistas, ¿no? O los infrarraelistas, ¿verdad? Así que yo creo que es un todo, algo total. Claro, y qué bueno que mencionabas a Bolaño, ¿no? Porque justamente, bueno, Bolaño estuvo aquí en México, escribía con nosotros, ¿no? Retrata una realidad latinoamericana. Yo cuando leí este cuento en el que retrata a un indigente de la Ciudad de México frente a Bellas Artes, yo lo imaginaba realmente porque tenía las referencias. Al principio yo pensé realmente, la primera vez que leí este cuento, yo pensé que Bolaño era mexicano y cuando de pronto me entero que era chileno, fue así de, wow, o sea, la forma en la que retrata, tanto las formas de hablar, como mencionabas, ¿no? Como las realidades latinoamericanas, por ejemplo, de Roberto Bolaño es muy, muy clara y muy, como decías tú, es un embajador. Unifica muy bien toda la literatura que, no sé, por ejemplo, pensando en otros autores, cuando tú empiezas a leer a, a Benedetti
o a Cortázar, ¿no? Y te encuentras, por ejemplo, con variantes lingüísticas que no entiendes, porque pues estás en México, no entiendes muchas de las formas en las que se hablan, pero, o más bien, no conoces, pero entiendes. Y en cambio, Bolaño hace que de repente todos habláramos como un español latinoamericano, no fuera el español de México, el español de Chile, el español de Perú. Por eso creo yo, no sé si estés de acuerdo conmigo, que Bolaño por eso unifica tanto y también se muestra, por ejemplo, acompañado de la literatura, la figura de él, ¿no? Como que Bolaño de repente se convirtió en un escritor justamente por el infrarrealismo, por la relación con los autores. Yo lo considero, decimos aquí en México, un escritor de barrio, un escritor de calle, ¿no? Mucho este infrarrealismo, retratar pues aquella parte que de repente se estaba perdiendo en el boom latinoamericano cuando el boom comienza pues siendo muy rural, porque estábamos todavía en un entorno rural, pero de repente se vuelve demasiado urbano, ¿no? Con otros autores y Bolaño lo vuelve demasiado urbano, ¿no? Entonces, no sé si nos quieras comentar un poquito más justamente sobre Bolaño antes de irnos con el siguiente tema que también tiene que ver con Bolaño, con Benedetti, con Cortázar y con todos ellos, ¿no? Sí, bueno, es que lo que pasa es que cuando Cortázar escribe Rayuela y se da ese momento político de, digamos, la Guerra Fría, estamos Ajá, hablando de Cuba, la Revolución Cubana, estamos hablando de Vargas Llosa pro Castro, estamos hablando de todo el mundo admirando a Castro, hasta sus últimos días, Gabo, ¿verdad? Ese sí, maestro Gabriel García Márquez, siempre con Castro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Luego surge un desencanto. Vargas Llosa, de ser comunista, súper amigo de Castro, rompe con ujú, Fidel Castro a raíz de un caso que se llamó muy mentado, el caso Padilla. Rompe claro, y se vuelve un hombre de derecha, pero no de derecha, de ultraderecha. sí, Y entonces todos los escritores del boom logran llegar a un nivel donde estaban o viviendo en París, el mismo Cortázar estaba dando clases en California, en Berkeley. ujú, Entonces se habían convertido en grandes figuras literarias. Lo que yo creo que hace Bolaño, aparte de ser un provocador, es muy provocador porque su personaje, Arturo Velano, junto con Ulises Lima, que viene a ser Mario Santiago Papasquiaro, ¿verdad? claro, Se nota que están en contra del establishment. Y, o sea, para decirlo así en mexicano, les vale madre el establishment y odian a Octavio Paz. O sea, esa es la idea. Hay un supuesto encuentro. Entonces, y ojo, ¿por qué democratiza bastante la literatura Bolaño? Bolaño, un tipo de pelo largo, igual que Mario Santiago, eh, eh, viven de manera marginal, sí, eh, y se les critica mucho, incluso ellos mismos se ridiculizan con sus alter egos. Hay una persona que dice, un personaje dice, yo conocí a Arturo Velano, que se supone que es el alter ego, ¿no? Y también lo conocí a, a, a Ulises Lima. Poetas, esos no eran poetas, lo que eran unos marihuanos, eso es lo que eran, ¿no? Entonces, yo creo que a través de un juego, Bolaño ha rescatado la literatura e incluso ha llegado a otros ámbitos. ¿Y qué rescato de Bolaño? Bolaño, un hombre autodidacta. sí, Bolaño no es de universidad. Bolaño es la mezcla, una hermosa mezcla de lo que puede hacer un hombre trabajador como su padre, camionero, y una mujer sencilla como su madre que fue educadora. ¿Qué tienes allí? Un padre que trabaja duro, que quiere un futuro para ti, una madre que es educadora y hay un momento en que no sé si estamos en horario de protección al menor, todo se va a la mierda y tienes que a los 17, 18 años asilarte en un país como México, que es un país que recibe mucha gente, la recibe bien, o sea, me consta, he estado 3 veces en tu país, y ¿qué hace Bolaño? Bolaño hace una carrera que quizás probablemente no hubiera tenido en Chile, ¿no? claro que sí. Y de hecho,
qué bueno que mencionas justamente esta parte del asilo político, del exilio, de la migración, porque es un tema muy común en América Latina, ¿no? Y que provoca el boom latinoamericano. Pensémoslo incluso desde los editores. Los editores que empiezan a publicar estos autores latinoamericanos son exiliados de sus países, empezando por los españoles que se vienen de eh, pues justamente perdiendo la guerra civil, los republicanos. Estos le llaman los transterrados que llegan a estas tierras y de repente llegan a México en la época de Lázaro Cárdenas. Y ahí lo tenemos, ¿no? Por ejemplo, esta frase de Adolfo Sánchez Vázquez, que me permitiré leer, no sé si te va a sonar familiar. Dice, el exilio es un desgarrón que no acaba de desgarrarse, una herida que no cicatriza, una puerta que parece abrirse y nunca se abre. El exilio descubre con estupor, primero con dolor, después con cierta ironía más tarde, en el momento mismo en que objetivamente ha terminado su exilio, que el tiempo no ha pasado impunemente y que tanto si vuelve como si no vuelve, jamás dejará de ser exiliado. Y es este punto, ¿no? De repente el escritor, en el caso de Bolaño, en el caso de Cortázar, que no es un exilio, digamos, político, pero es al fin y al cabo un exilio. El caso de Alejo Carpentier, uno de los pilares del boom latinoamericano, ¿no? Que de repente, y más claro, evidentemente, con Márquez, con Benedetti, que sí son más de tono político, al igual que Bolaño, de repente pareciera que no tienen un lugar, dicen por ahí, porque no estaban, llegan a un país en donde no son ciudadanos, pero tampoco son ciudadanos, no, son extranjeros en su propia tierra, ¿no? De alguna forma cuando regresan. Entonces, te quería preguntar justamente, hablando de tu obra, que también hace un montón de referencias a la migración, al de repente la mayoría de tus personajes se salen de su lugar, como también mencionaba Ni la reseña maravillosa que hace de tu obra, que se salen de su lugar, que no están en este sitio. ¿Qué significa para ti este tema del exilio, la migración, el asilo político, el asilo en términos sencillos en otro país? ¿Qué significa para ti y para tu obra? Me siento muy identificado con lo que dices, esto de la herida que no cicatriza. En el caso mío, yo siento que ha cicatrizado, pero una cicatriz se lleva siempre allí y está la marca. La llevas con orgullo, pero también la llevas con cautela. O sea, si tienes una cicatriz en la rodilla porque te caíste de niño, eh, y era cuando justo te había dicho tu madre que cuando camines por ese lado, no, ahí hay vidrios y no los han recogido, ten cuidado, y tú, no, ¿qué va a pasar? Y tienes 30 años, 35, 40 y tienes, tienes la cicatriz allí. Y es los consejos que tu madre te dio que no escuchaste. Ahora, emigrar no ocurre de la misma manera, pero simplemente por alguna razón hay gente que termina, como en el caso mío, emigrando. Tengo 21 años fuera de mi país, 21 años que no celebro ni Navidades, ni Día de la Madre, ni Día del Padre, 21 años que no celebro mi cumpleaños en mi propio país. Entonces he formado, soy parte de otra nación ahora. Tengo dos nacionalidades, pero sí, que es una cicatriz siempre. ¿Por qué? Porque de alguna manera sí terminas siendo extranjero en tu propio país. Una vez que llegas, luego de 20, 21 años, siempre no falta alguien que te dice, oye, pero yo te siento como que te has acostumbrado mucho. Claro, ¿cómo no me voy a acostumbrar? Son 21 años. Y de igual manera, a pesar de tener 21 años aquí, todo el mundo cuando me habla me pregunta, ¿de dónde eres tú? Entonces uno no termina siendo ni de aquí ni de allá, es la verdad. Al menos en el caso mío, ¿no? No, soy de los dos lugares y a veces de ninguno. Por supuesto. Y eh, ¿cómo llamarlo? Este no lugar, esta ausencia de lugar, ¿cómo se ve reflejada en tu obra? Ah, yo voy a citar un maestro de la literatura peruana. Lamentablemente no es muy conocido fuera de Perú por cuestiones, yo diría más
editoriales que otra cosa, pero se llama Osvaldo Reynoso. Ok. Y Osvaldo Reynoso tiene un texto muy fuerte que se llama Los Inocentes. Es un texto fuerte como La ciudad de los perros. Un texto Ok. relevante como La ciudad de los perros, pero estamos hablando que la obra de Vargas Llosa es quizás más extensa y obviamente al ser parte del boom latinoamericano es muy conocido. Eh, ¿Cómo influye? Mis historias ocurren aquí y a veces ocurren en Lima. A veces mis historias ocurren en un avión. A veces mis historias ocurren en un acto fallido de querer regresar. O en el sueño de regresar. O en el hecho de haber vuelto y de pronto te das cuenta que llegas a esta casa hermosa que tú creías que era el mejor lugar del mundo y tomas el taxi y llegas a la casa y resulta que se ha convertido en un hotel de $10 la noche para parejas enamoradas. Pero no es un hotel cualquiera, solamente es un hotel para ir a tener sexo con alguien, ¿verdad? O incluso un lugar que de pronto sería un lugar que no goza de reputación. No es el hotel, es un sitio, oh sí, el taxista te subes y dice, oye, ¿dónde puedo irme? Porque voy a encontrarme con una persona. Ah, yo le llevo a este hotel que por $10 usted ahí va a tener todo. Y en eso se convierte tu casa, por ejemplo. O podrías llegar a tu casa después de 15 años y resulta que ahora tu casa es un depósito de un negocio y la casa bella donde has jugado no existe más. O el hecho de, que me ha pasado cuando he regresado y he caminado por la calle donde crecí de niño y, y no me reconoció nadie. O sea, después de 15 años, 15 años, he pasado por allí y yo que siempre he sido una persona sociable y de saludar, estaba así mirando así como que a qué hora me saludas, miraba así, no me saludó nadie, así yo estaba así listo para que me diga, oye, ¿cuándo? Nada, había pasado mucho tiempo. Y un niño, pero ya no era niño, un muchacho de 20, 21, me dice, oye, ¿tú no eres el chico el que vivía allá en esa casa? Sí. Tú te fuiste, ¿no? Sí, te fuiste, ¿no? ¿A dónde te fuiste? Y entonces yo estaba súper contento de hablar con alguien. Entonces, todo eso influye. La literatura es constantemente, hace evocaciones a la inmigración y la migración también local. Tanto así que uno de los textos del libro que vamos a hablar más adelante, hay una historia de transfrontera, ¿verdad? Qué Sí, interesante lo que nos dices y me gustaría también eh, pensar o que pensemos en esta parte, ¿no? Cómo nos comentas que lo que tenías antes ya no lo tienes y creo que también aquí es importante mencionar el hecho de que eres un extraño, ¿no? Un extraño en ambos lugares, en el lugar en el que estás actualmente, pero también en el lugar al que vuelves eh, y la gente te mira como ese extraño. Entonces, también en ese sentido, preguntándote, ¿a quién están dirigidas tus obras? ¿Quién crees que se puede identificar con estos cuentos? Ah, yo normalmente no escribo para alguien en particular, o sea, no pienso en quién me va a leer. Em, por ejemplo, yo no sé si mi madre me lee, por ejemplo, no lo sé, no estoy seguro. Tampoco le pregunto. No sé si mi hermano me lee o no, a veces me ha comentado que lo ha leído. Entonces, yo nunca escribo pensando en mi lector. Eh, no escribo, y esto sí existe, ¿verdad? Mucho en Estados Unidos, esto de el, el- la mercadotecnia, ¿no? Esto está dirigido para la gente que le gusta específicamente el terror. Este libro está dirigido para los que le gusta la fantasía con público de 14 años y tanto, ¿no? Yo escribo lo que quiero escribir. Yo soy un escritor de corte realista, es mi formación. He metido mucha inmigración y todo porque he sido inmigrante toda mi vida, pero a raíz de esta
de esas temporadas, digamos, en el infierno, ¿verdad? De ser un inmigrante siempre, que ojo, tienen también sus temporadas de paraíso, porque eh, me siento bien aquí, luego de 21 años, siento que estoy en casa. Pero igual, cuando voy a México, por ejemplo, me siento en casa. He pasado cortas temporadas en Bilbao y después de 2 días he mandado una foto y mi esposa me dice, oye, ¿quiénes son esos que estás allí? Yo estoy en una fiesta y gritando en un bar así, así, al medio. Le digo, oh, son mis amigos. Me dice, ¿cómo que son tus amigos si tú has llegado anoche? Y le digo, tanto así que son mis amigos, porque al día siguiente que me fui a otro bar, llegó un grupo y me saludaron, hola Emil, hola Emil, hola Emil. Y este amigo que me acaba de conocer me dice, oye, ¿cuándo has llegado? Hace 2 días. Como que ya conoce gente, ¿no? No, pero es un pueblo, una ciudad pequeña, Bilbao. Pero eh, el libro está dirigido a cualquier persona que quiera leer un libro, no específicamente a un público. Obviamente, ahora que he escrito un libro o estoy haciendo terror, yo creo que sí, definitivamente por lógica le va a corresponder a personas que le guste el género, pero nunca he concebido los libros pensando en quiero que me lean los que han sufrido como yo. Yo escribo libros de inmigración porque necesitaba expresarme. Que se sientan identificados, obvio, pero eh, mi padre que alguna vez me ha leído, me ha comentado que leyó algo mío, no ha sido inmigrante como yo. Claro, ha migrado también del campo a la ciudad, que eso es un fenómeno que se ha dado por problemas socioeconómicos en mi patria, pero no ha hecho lo que he hecho yo, que es largarte para siempre de tu país. O sea, eso así, no es irte, no es un viaje de placer, no es tú te largas y dices, ok, a la mierda, me voy del país y a ver qué pasa. Intentaré volver en 6 meses. Han pasado 21 años y dices, "Hmm, ¿te acuerdas aquella vez cuando dijiste que te ibas a ir fuera de tu patria por 6 meses? ¿Quién me lee? Aquel que diga, me gusta la portada, a ver, vemos cómo va este cuento, si te gusta, y si no les gusta el libro también, pues se tiene que entender, porque no siempre te puede gustar, pero por ahí, dentro de la prosa, algún cuento te va a llamar la atención, ¿no? Y esa es la idea de la literatura. Yo la percibo como un juego hermoso y un pacto con el lector, ¿no? Para mí eso es la literatura. Excelente. Y en ese sentido, justamente vamos a hablar ya de tu obra como tal. ¿Por qué hablar de terror? ¿Por qué entrarle a este género temático de la literatura? Um, yo mismo me he hecho la pregunta, porque yo soy un escritor realista, vamos, eh, he sacado una antología que la están viendo allí, Proyecto Cthulhu, la otra que es Proyecto Asher, que tengo los libros acá, los voy a mostrar rápidamente. Este es ¿Sí? el Proyecto Asher, ¿verdad? Que lo tienen allí, y el otro es Proyecto Cthulhu. Entonces, Proyecto Asher es un homenaje a Edgar Allan Poe y Proyecto Cthulhu es un homenaje a H.P. Lovecraft. Los, los dos autores me encantan. Uno es de alguna manera como, no sé si alumno, pero estudioso del otro. Lovecraft es un estudioso de Allan Poe. Y Ujú. nosotros, los que estamos ahora así haciendo esto, somos pequeños estudiantes de la obra de estos maestros. O sea, ellos han dejado la vara demasiado alta, pero igual, no por eso uno no va a dejar de escribir, tiene que hacerlo. ¿Por qué el terror? Porque el temor a lo desconocido nos llama. Tú te acordarás, Joche, alguien te Ajá. dice, no vayas a abrir esa puerta, he dejado ahí algo, cuidado que vayas a abrir esa caja porque esa es de tu papá y por nada la abras. Es el cajón, ahí guarda cosas personales. Y yo te ¿Qué es lo digo, primero que haces? vas y abres la caja. Claro. Yo un día sí, encuentro una caja y encuentro una carta familiar. Una carta y hoy es una carta familiar que cambió el panorama de mi familia. Una carta que cambió el panorama de mi familia. Era una carta dirigida a mi padre, de alguien que decía, papá, ¿no?
O sea, era una carta de un joven a mi padre, yo tenía 10 años. Y yo leí la carta y con madurez fui, o con ese arrojo que siempre he tenido, porque siempre me consideraba un tipo con muchas ganas de ir hacia adelante, siempre, yo fui y le pregunté a mi padre, papá, ¿sí? Eh, yo tengo un hermano, ojo, yo tenía la carta en el bolsillo, ¿ah? ¿Cómo? Mi padre casi se me desarma, mi viejo. Nosotros le decimos viejo, ustedes le dicen jefe, nosotros le decimos viejo. Mi Ah, viejito casi se desarma, le digo, papá, yo tengo un hermano, digo, yo tengo un hermano mayor. Claro, tu hermano, ¿no? Me dice por mi hermano mayor, que éramos dos. No, 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 yo te digo otro. Y mi padre me miró, ¿tengo o no tengo? Y ahí me dijo, sí, sí tienes, ok, lo quiero conocer. Y ahí lo conocí y tranquilo, no me hice problemas, o sea, estoy súper contento de tener otro hermano. Y así, el miedo, uno escribe terror porque quieras o no, te quieres enfrentar a ese miedo. claro, Siempre, siempre, quieres verlo, aunque te dé miedo. Yo tengo un amigo que le encanta ver terror y dice que había una película que le dio mucho miedo, creo que era El Conjuro. ajá, Dice que le daba tanto miedo que paraba la película para tomar un poco de respiro y decía, no, ya no, ahí no más, ya. Decía que no le iba a ver y de nuevo, clic, play. Entonces, lo desconocido siempre nos va a llamar. Y eso es algo que decía Poe, porque los hermanos Grimm, ¿verdad? Ellos traen estos cuentos medio misteriosos, ¿no? Pero Poe dice algo muy claro, una máxima. Poe dice, el terror no viene de Alemania, dice. El terror proviene del alma. Y en tanto uno sienta miedo aquí, va a querer terror siempre, no me cabe duda. claro. Claro, y que de hecho, no sé, igual estás de acuerdo conmigo que el terror proviene, el terror actual, el terror contemporáneo, yo lo pensaba mucho desde la tragedia griega. O sea, el terror, la gran mayoría del terror es trágico, porque, como dices, te mencionan que no toques, que no abras esa caja, pero porque prácticamente estás condenado, si lo queremos ver así, a abrirla, ¿no? Entonces la prohibición que está ahí presente de no abrir la caja es como un llamado trágico a que lo hagas. Entonces Siempre. yo pensaba mucho el terror en eso, incluso cuando veo una película de terror, la pienso así, y lo que mencionabas de tu amigo, a mí me pasa que cuando veo una película de terror, siempre estoy, es que esto no es real, esto no es real, esto no es real, esto no es real. Y así me engaño para poderla ver, ¿no? O más bien, me aterrizo en la realidad, me quito el pacto como auditorio o como espectador, pero cuando la termino de ver o cuando hago este tipo de situaciones, la termino de ver y me quedo pensando como, chin, ya no la disfruté, porque la estuviste razonando tanto con que no era real, que al final no tuviste ese pacto y ese pacto es parte del proceso, ¿no? Del realmente meterte a la historia, no sé, por ejemplo, del conjuro, el hecho de que te muevan la cámara, que pongan ahí unas tomas, como si te estuvieras cayendo, eso hace que te metas en la historia y por eso te aterra, ¿no? Aparte del sonido y todo lo que conlleva ello, ¿no? Pero en este sentido, el miedo a lo desconocido, lo trágico y que bueno, hay otros muchos tipos de terror, hay toda una teoría sobre el tema. ¿Cómo se ve en tu obra, por ejemplo? Bueno, ya nos mencionabas estas colecciones, pero específicamente en Expedientes Morgue. Bueno, yo en Expedientes Morgue, porque eh, Expedientes Morgue viene a ser mi primera experiencia como autor de horror, ¿sí? O terror. O sea, prácticamente yo estoy debutando en literatura con este libro, porque yo no había hecho horror de por sí. Viene a ser la primera vez que publico un libro en este género. Entonces, estoy en una fase, yo diría, de reconocimiento de qué es lo que puedo hacer. Eh, ¿qué es lo que, qué es lo que he planteado aquí? He planteado, por ejemplo, eh, cuentos que de alguna manera evocan a alguien que admiro mucho, que es Edgar Allan Poe.
haciendo la llamada con el título Expedientes Morgue, un llamado a los crímenes de la calle Morgue, ¿verdad? Ajá. Y algunos de los cuentos, por ejemplo, uno de los cuentos se llama La Mansión M, es Morella, Ujú. ¿verdad? Entonces, estoy haciendo estos juegos, estoy haciendo pastiches. Hay otro cuento, me parece que es al final de todo, ocurre en Richmond, que es la ciudad donde Edgar Allan Poe vivió y se casó con Virginia Clem. Siempre digo en las entrevistas que por alguna razón a mí Poe y yo tenemos una relación, pero me refiero a la relación que tengo de la casualidad de conocer a Poe de cerca. ¿En qué sentido? Yo vivo o tengo la suerte de vivir a 2 horas del Museo de Richmond, de la ciudad de Richmond. Obvio, yo no lo sabía. Y tengo la suerte de vivir a 2 horas del Museo de Poe en Baltimore, que es donde está la tumba. O sea, yo me he tomado fotos en la tumba de Poe y he tenido esa suerte. He tenido la suerte de ser el único autor hispano invitado oficialmente al, al Poe Fest que se hizo ahora el 3 o 4 de octubre del año 2020 recientemente, y allí presentamos Proyecto Asher. Hicimos una presentación bilingüe, porque este trabajo lo hicimos con una editorial de Chile, y, o sea, fue una coedición, y los coeditores de Chile hacían la narración en español y yo iba haciendo la traducción en inglés. Entonces, se ve eso. Y también por ahí hay un cuento que hace alusión a H.P. Lovecraft. O sea, lo que he puesto ha sido, de alguna manera, mi experiencia con el terror, que son prácticamente ellos dos, que son, digamos, la base de lo que yo hago. Claro, hay otros autores que me gustan, me encanta Mary Shelley, me encanta Algernon Blackwood con el Wendigo, estoy fascinado con el tema del Wendigo, estoy escribiendo sobre el Wendigo de todo tipo, artículos sobre el Wendigo, un cuento sobre el Wendigo, estoy haciendo quizás a un proyecto más grande con el tema del Wendigo, y allí está lo que me gusta, lo que me aterra cuando leo a Poe, lo que me aterra cuando leo a Lovecraft, que no necesariamente tiene que ver con cuestiones demoníacas. Por ejemplo, cuando leemos o cosas de vampirismo, que también lo hay en el libro, hay algo de vampirismo. Cuando hablamos del cuento Dagón de H.P. Lovecraft, por ejemplo, allí no hay nada demoníaco. Estamos hablando de, primero, estar en el océano, y claro, ahí hay una criatura monstruosa, pero es una criatura monstruosa que pudiera ser cualquier criatura monstruosa que ahora la ciencia está diciendo que existen muy debajo del océano donde se pensaba que no había vida, ¿no? Y ahí ya nos vamos un poco a la ciencia ficción, ¿no? Muy bien, pues ya hablamos de Expedientes Morgue. Me gustaría que nos dijeras un poco acerca de dónde podemos encontrar esta obra, en dónde la podemos conseguir y eh, en qué, en qué momento la vas a presentar, cómo va a ser. Platícanos todo sobre Expedientes Morgue. Sí, bueno, gracias, Ni, gracias, Ni, gracias, Joche, por la entrevista, de verdad, me siento muy contento de estar hoy aquí. La presentación es la próxima semana, el viernes, 6 p.m. de Ciudad de México, que yo siempre digo, ¿por qué le cambiaron a CDMX si estaba tan bonito DF? No le hubieran cambiado. Decir soy del DF, o sea, como soy chilango, hacerse de Mecano es muy largo, muy largo. Incluso algunas canciones, mencionan al DF como tal, pero poner a una canción soy del CDMX no se puede, ¿verdad? Va a ser a las 6 p.m. de Ciudad de México, ex DF. eh, y entonces, y tengo la suerte y el honor de contar con la presencia del el gran escritor y maestro Alberto Chimal, que justamente lo pueden ver ahí atrás, está Chimal. Tuvimos la suerte de tener al Alberto Chimal en el segundo Festival del Libro de Virginia,
Y bueno, por suerte me va a acompañar, es un amigo, un colega y un maestro, o sea, que está en un nivel excepcional en la literatura mexicana, como tantos grandes escritores que tienen ustedes. Entonces, la presentación va a ser en vivo a través de la editorial Raíces Latinas. Una presentación virtual, él está en el DF, yo estoy aquí a las 7 de Virginia, y pues desde la editorial, cualquiera que ponga editorial Raíces Latinas va a encontrar el link, el enlace para la presentación, y el libro lo pueden encontrar en todo el mundo a través de Amazon, tanto en versión digital como en versión impresa. Acá tengo que agradecer mucho a todos los países donde se ha comprado el libro o donde lo han adquirido, pero principalmente, y a nombre de la editorial también, eh, los países donde más se ha vendido el libro y se está vendiendo son Estados Unidos, quizás porque vivo aquí, pero en segundo lugar México, tercer lugar España y cuarto lugar Francia. Y luego quinto, por fortuna, mi país, Perú, ¿no? Claro, y pues la verdad es que te deseamos mucho éxito con tu libro en México y no me dejarán mentir las personas que nos están viendo. Amamos el terror, nos encantan las historias de terror y estoy muy segura de que tu libro va a tener mucho éxito y pues ahí nos tendrás echándote porras y viendo la transmisión. Bueno, yo les agradezco mucho y también yo desde aquí le echo porras al programa de ustedes. Agradezco a Variedades. Veo que es un programa muy, muy enfocado en transmitir cultura, pero también he visto el proceso de preproducción, de preentrevista y de verdad que me he quedado muy impactado de todo ese proceso, ¿no? De haber llegado hasta aquí para lograr la entrevista y cómo preparan todo esto. La verdad que los felicito también y estoy muy contento y agradecido con ustedes. No, para nada, Emil. Muchas gracias a ti por estar aquí, por acompañarnos. La verdad es muy, muy grato para nosotros eh, tenerte como invitado y sobre todo hablar de estos temas. Yo todavía me quedo con unos temas pendientes, no me quiero despedir todavía, para serte honesto. Vamos a aprovechar los últimos minutitos que nos quedan de transmisión. En caso de que no se pueda proyectar el video que les tenemos preparado de Innova, lo vamos a publicar también aparte en el perfil de Facebook. Ahorita vamos a intentar hacerlo posible que se pueda publicar también para que lo veas y conozcas también esta autora. Ojalá te voy a pasar ahí el contacto también, ella publicada en Amazon, para que se vayan ahí conociendo. Y nosotros aquí en Vaguedades hacemos redes de apoyo. Entonces, si alguien tiene, alguien que forma parte del proyecto, un invitado, alguien hace algo que a otra persona de la misma revista le pueda servir, pues los contactamos. Y siempre queremos así unir, hacer este gran club de amigos que se apoyan en todo lo que hacemos. Les recordamos también que nos pueden mandar sus comentarios. Si tienen alguna pregunta, un comentario, lo pueden hacer también en estos últimos minutitos. Y si no, bueno, va a ser la oportunidad abierta para otra ocasión, Emil. Claro que Pero sí, cuéntame, perdón, sí, Jorge, no, vas. vamos a mandar algunos saludos para las personas que nos están viendo. Escríbanos sus preguntas, sus comentarios hacia nuestro invitado. Vamos a mandar un saludo a Tsiri Montserrat, que nos está viendo, a Aide Mercado, que siempre nos está echando porras. Y Brenda Pompa nos dice, también amamos a Po. Excelente. Bueno, pues ahí están tres de nuestras, digamos, seguidoras. Ya son también parte de nuestro círculo de lectura. Acuérdense que también tenemos nuestros círculos de lectores vaguenautas, que es todos los, bueno, cada quincena, los domingos. Ya mañana no va a haber círculos hasta la próxima. Y vamos a leer, si no me equivoco, a Elena Garro, que también es una autora. Hablando de Octavio Paz, por cierto, de quien se cagaba un poco Bolaño, bueno, Elena Garro fue un tiempo, bueno, también es una gran autora, también de terror, y tristemente solo se le relaciona por haber estado casada un tiempo con Octavio Paz, pero es una autora maravillosa que tiene un estilo muy peculiar, unos signos en su literatura maravillosos, y siempre que terminas de leerla te quedas así como que acaba de pasar aquí, ¿no? Entonces vamos a leer de ella
el Zapaterito de Guanajuato, ahora conmemorando un poco justamente el Día Internacional de la Mujer, y vamos a platicar un poquito sobre el rol que tiene la mujer en esta literatura de Elena Garro. Y aprovechando, por cierto, que hablamos de la mujer, nos faltaba por ahí una pregunta en el tintero, Emil. ¿Qué lugar juega la mujer, por ejemplo, en tu literatura? Eh, a ver, es un lugar muy importante porque a mí me gusta revertir un poco la historia típica, porque a veces ocurre, si nos vemos, si leemos Drácula, viene Drácula, ¿no? Ese vampiro y la mujer indefensa, ¿no? En el caso de la literatura que yo estoy viendo, he visto, por ejemplo, un texto en Ecuador de una escritora que es amiga mía, Solange Rodríguez Papé, y también de una escritora peruana que se llama Tania Tinyala, que también tengo amistad con ella, y en sus historias veo que hay feminismo. Entonces, no se sorprendan si aquí la persona que asusta y mete miedo es la mujer y no el hombre. Entonces, me gusta revertir esos roles. El rol no es siempre el hombre, que es el vampiro, el malo, pudiera ser la mujer y pudiera ser el hombre, el asustado, ¿no? Ese juego me parece muy interesante porque creo que debemos tratar de reinventar un poco las cosas, ¿no? Y entonces para mí el rol es importante. Y también, obviamente, tiene ese elemento gótico clásico que decía Poe, que no hay tema en literatura más romántico que la muerte de una mujer hermosa, ¿no? Y se tiene que tener en ese contexto de literatura gótica. Eso es lo que para Poe decía que era el tema más romántico por naturaleza, la muerte de una mujer hermosa. Y entiéndase por hermosa a toda mujer. Gracias. Claro, Perfecto, Emil. me acordaste de uno de mis cuentos favoritos de tu libro, que es Quizás otro día, güerito. Me encanta como el encuentro entre este protagonista y esta chica que le dice, sí, no me estés molestando, ¿no? Vete para allá. Claro, y te das cuenta que hay, dentro de este terror aún hay una bondad. ¿Sabes qué? Este, hazme caso, escúchame, ¿no? Y en eso digo, sí, la presencia de la mujer es importante no solo en la literatura, en nuestras vidas, ¿no? Siempre. Así es, Emil, efectivamente. Y bueno, en este momento, por ejemplo, en nuestro país, que es un tema, el tema de género muy, muy importante, que lo estamos pasando, pues, complicado por muchas razones. Ya hablaremos de ello en otro momento. Les tenemos por ahí algo preparado, todavía no adelanto nada. Pues efectivamente es muy importante también tomar este lugar. Nosotros, sobre todo nosotros, Nosotros, hombres, ¿no? responde a Este, nosotros. en, en, este, en este rollo, sobre todo en este rol que tenemos que ocupar, los hombres cambiando muchas de las conductas y posturas ideológicas y cosas con las que ya crecimos, pero que no están en nuestras venas, que no es algo natural, por decirlo así, que no se pueda modificar, es algo cultural y que pues tristemente es indispensable que lo hagamos. Bueno, justamente hablando de mujeres, ya se pudo, me parece que ya se va a poder compartir el video. Me gustaría que lo pudieras ver tantito, Emil, y terminamos comentándolo al final, ¿te parece? Claro. Perfecto, muchas gracias. Pues ahí está, ok, le damos play. A ver si se escucha. Ok, creo que siguen los problemas aquí técnicos. Híjole, no, creo que no se va a poder. Anda fallando la red. A ver. Ok, vamos a dejar de compartirlo. Sí, lo vamos a tener que poner en la... Después lo vamos a subir entonces a la página.
Emil. Y bueno, terminamos con los comentarios que nos comparten nuestros seguidores. Brenda Pompa nos dice que también aman a Poe. En México, obviamente, amamos a Edgar Allan Poe. Dice también que le encanta Vaguedades. Muchas gracias, Aide. Ceci, que lo está viendo, muchas gracias por estar aquí. Una entrevista muy productiva, muchas gracias. Que hablemos un poco de Lovecraft. Claro que sí. A ver, mencionábamos mucho a Poe. Terminamos justamente con esto, si gustas, Emil, por todos estos detalles técnicos que nunca faltan, ¿no? Pero como nos decías fuera del aire, nos relajamos y comentamos un poquito de Lovecraft. A ver, cuéntanos. A ver, ya saqué el libro rapidito, lo tenía lo tenía ahí abajito. A ver, dice aquí el horror supernatural en literatura. H.P. Lovecraft o H.P. Lovecraft es el autor que ha escrito, yo diría, uno de los mejores ensayos sobre el horror en literatura. Habla de Edgar Allan Poe, pero, y aunque se le critica mucho por temas de decir que obviamente se tiene que decir, se le critica mucho y se dice tantas cosas, por algunas expresiones que parecen misóginas o algunas expresiones xenófobas que incluso se perciben en sus textos, también se debe resaltar aquellos aciertos. Claro. El, el horror supernatural en literatura creo que es uno de los mejores ensayos para mí que se han hecho en lo que es el género. Y allí no solamente habla de, no solamente habla de Edgar Allan Poe, habla de Lord Dunsany, habla de Mary Shelley, habla de Anne Radcliffe, ¿verdad? La madre del gótico. Está hablando y habla de cada quien. Y aparte de eso, estamos hablando de que como escritor, ¿verdad? Es para mí, después de Allan Poe, uno de los más importantes. Hoy día leímos el texto El extraño en el taller de cuento que tengo y lo hemos disfrutado una barbaridad. Ha sido increíble. Lo pasamos muy padre, como dicen ustedes. Tanto así que uno que iba a leer dice, es mi cuento favorito, yo lo puedo leer. Y a veces uno tiene que decir quién se anima a leer y él ya. Y dijo, y después lo voy a comentar, así que muchas gracias al alumno colega porque me hizo la clase. Muy importante Lovecraft con cuentos como Dagón, Los mitos de Cthulhu o La llamada de Cthulhu, El extraño, ¿verdad? Yo creo que es un autor súper importante que debemos estudiar también y debemos entender que el horror cósmico es algo diferente el tratamiento de las historias, pero H.P. Lovecraft dice que estudió mucho a Poe y que en sus inicios sostenía que un cuento no estaba bien escrito si el cuento no comenzaba como los cuentos de Edgar Allan Poe. Ok, Sí, sí, ok, sí, sí. sí, Lovecraft, de claro. todas maneras. Perfecto, pues ahí está. Lovecraft, todos obviamente nos lleva a Poe porque fue una gran influencia. Y muchos aquí en México, por cierto, también son muy fans de Lovecraft. Seguramente los conoces no solo en la frontera, en donde también seguramente hablas de estos temas, sino en todo el país son muy fans. Hay un tema que quería vincularlo para cerrar esta parte, que es el terror en México y en América Latina. Nos mencionabas ahorita, por ejemplo, la tradición estadounidense, cómo ha retomado mucho el tema del terror, pero en América Latina también es un tema tópico, ¿no? El terror. Sí, claro, es que entre broma y broma hay un cómico chicano que es George López, que es un Ajá. cómico chicano muy conocido, que dice, a nosotros los hispanos no nos han criado contándonos historias de Disney. A nosotros nos cuentan, hace mucho tiempo, en un lugar hubo una señora que ahogó a sus hijos.
La Llorona. Y a Claro, nosotros hemos crecido escuchando historias de terror de la abuela, de la madre, de la tía, de tu hermana mayor, de tu hermano mayor para asustarte, se ríe de ti. Y luego, después de contarte la historia de horror, te dicen que te vayas a dormir temprano con amenaza. Entonces, y tenemos las leyendas, ¿no? La Llorona, claro. la Viuda Negra, y en mi país tenemos algunos seres también medios mitad animal, mitad hombre, como es el Chuyachaki, el que tiene, que es el idioma quechua, está mezclado las palabras, el Chuyachaki es el que tiene el pie invertido o el pie al revés. Ujú. Pero esto pasa en Estados Unidos también. Tienen estos mitos del chupacabras, pero de más atrás tienen el mito del Wendigo, que es esta mitad ser humano, mitad alce o manitú, que devora, es caníbal, a aquellas personas que se han degradado. Oh, Que, o sea, castiga a las personas que viven una vida de degradación y de, baja, y de una moral, digamos, dudosa. dudoso, Entonces, claro. dudosa, bueno, para los que cuentan la historia, ¿no? Porque si fuera por eso, yo creo que hace rato el Wendigo u otro animal nos hubiera devorado a todos, ¿no? El Sí, por coco, ¿no? supuesto. Y que de Cuco, hecho cuco. está, no sé si estés de acuerdo conmigo. Yo, una de las cosas que no me gustan del terror, para serte honesto, justamente es esta categoría moral. Como muchas obras de terror parten de lo moral, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, las grandes películas de terror, a los personajes que se mueren porque o estaban echando pasión o estaban haciendo algo que no era permitido, ¿no? Y entonces de repente aparece el personaje que acaba con ellos, ¿no? Entonces, no sé, me conflictúa demasiado este punto de lo De moral acuerdo dentro del terror. contigo. Y por eso allí, yo creo que por eso Stephen King se ha, se ha distanciado y ha tenido éxito. Porque en Sí, Stephen King le pasa al buenito, al niño no ha hecho nada y ya ven, igual, no me importa. La niña no ha hecho nada, pero ya tiene poderes sobrenaturales y se puede acabar con toda una escuela, ¿no? claro. O sea, estamos hablando de Carrie. Carrie no ha hecho nada, o sea, es una niña, tiene 13 años, 14, pero le ha tocado tener esos poderes no, sobrenaturales terribles y le ha tocado tener una madre terrible también. Entonces, allí 15 a distancia, no es que, oh, como se portó mal, ahora viene el cuco, no. Te va a tocar, le toca a quien sea, ¿no? Te puede tocar Sí, a claro. Oche o a mí, a mí. Estefanía Sí, Hernández no, nos dice, el horror bien hecho es capaz de ponernos los pelos de punta y erizarnos la piel. claro. Créanme, lean el libro de Emil, se van a encontrar historias que sí nos ponen los pelos de punta. Randu Suárez, saludos amigo, nos dice, también tenemos al charro negro, el nahual y muchos más ejemplos. Pues Por tranquilo, yo supuesto. estoy en Facebook, escríbanme y cuéntenme sus historias, porque de ahí uno saca. O sea, es hermoso Sí, escuchar historias. Les mando un abrazo a todos los hermanos de México y a todas las personas que se han conectado de Perú y otros países. Gracias por su apoyo. Uno recién está en esto tratando de abrirse un camino, pero nosotros los autores no somos nada sin los lectores, no podemos existir. Así que les agradezco mucho a todos los que están leyéndonos, que ojo, los libros nuestros, las primeras 15 o 20 páginas las pueden leer gratuitas en Amazon. Así que si no les gusta, ya van y se compran el de Stephen King. ¿Qué tal? y sí hace falta también, como se nos queda ahorita en conclusiones, la tarea de recapitular esta parte del terror. En el video que nos compartía Ainhoa hablaba mucho de la literatura actual, retoma mucho las raíces prehispánicas. Entonces ahorita estaba pensando mucho en esta relación de hacer terror latinoamericano, pero reconstruyendo, reinventando como hacen los estadounidenses con sus propios mitos, ¿no? Reconstruyendo a La Llorona desde otra perspectiva, no sé, estaba pensando ahorita cómo sería La Llorona con perspectiva de género, cómo sería el charro negro, ¿no? La idea del diablo o del nahual, el nahual entendido como este ser que transmuta, ¿no? Y que se convierte en alguien era temido en la tradición, digamos, católica o cristiana,
porque originalmente era era un sacerdote, una imagen religiosa prehispánica que era capaz de transmutarse en animales, ¿no? Entonces, ¿cómo sería un charro negro, por ejemplo, pensándolo actualmente con el tema del animalismo, ¿no? Por ejemplo. Y cómo sería los héroes nacionales, ¿verdad? Si fueran vampiros. Ah, eso también está muy buena, eso también está muy buena. Pues ahí están los temas, O sea, todos ya, los vampiros o que fueran, ¿qué? Zombies o que fueran, ¿verdad? O sea, o que sea el charro negro, pero con un personaje famoso, o sea, ajá, políticos, crear ese tipo de horror. Y hablamos de que se puede retroceder en el tiempo y llegar ¿hasta qué? Hasta Porfirio. claro. Fíjate, en el centenario, en el bicentenario, hace 10, 11 años ya casi, eh, uno de mis autores favoritos, que es Fernando Rivera Calderón, tenía un programa de radio y hizo una radionovela que se llamaba Los zombies del bicentenario. Y era qué pasaría si los héroes del bicentenario se despertaran en nuestra época. Ese era el tema, ¿no? Entonces, es una radionovela preciosa, por ahí debe de estar. Wow. Habrá que buscarla, Si la llegas a pero encontrar, pues me avisas porque me parece un documento interesante, interesantísimo. por supuesto. Claro. Pero bueno, Emil, yo te quiero hacer una pregunta. Siempre que estamos hablando, siempre que platicamos con un autor, siempre, pues surge la pregunta de nuestros eh, visitantes, de las personas que nos hacen el favor de regalarnos su tiempo viéndonos. Surge la inquietud de qué consejo le darías a las personas que quieren escribir, en este caso terror. Tú como escritor ya has publicado este libro. ¿Qué consejo le podrías dar a esas personas, a esos jóvenes que a lo mejor nos están viendo en este momento, que quieren dedicarse a esto? A ver, el primer consejo que le voy a dar así de amigo es compre mi libro, primero. Eh, eh, o lee las primeras 15 páginas gratuitas y si el libro no te gusta, no lo compres, tranquilo. Porque uno puede imitar y sacar ideas de otros autores, que es lo que nosotros hacemos. Yo he hecho pastiches. ¿Qué es un pastiche? Un pastiche es una imitación de otro cuento o una imitación a un autor. Entonces, aquel que es un joven escritor, se está formando, puede comprar libros de Edgar Allan Poe, puede comprar un libro de H.P. Lovecraft o de autores de México, de algún otro país, y tratar de reescribir esas historias, pero cambiándolas un poco. Eso es la imitación o el pastiche. Y después, poco a poco, ya generar sus propias historias. Pero lo más importante es saber, esto lo dijo Juan Rulfo, mucha gente me dice, pero ¿cómo hace usted para crear historias? ¿Cómo? ¿De dónde saca? ¿Cuáles temas son buenos? ¿Cuáles son temas malos? Eh, Cortázar decía que no existe en literatura tema bueno, tema malo, sino existe un mal tratamiento, porque una piedra es hasta un buen tema si lo escribe Kafka. Y Rulfo, el maestro Rulfo dijo que solo existen tres temas en literatura: sobre el amor, sobre la vida y sobre la muerte. Y si va a escribir sobre la muerte, eso ya es terror. Fíjense en esos tres temas: amor, vida y muerte, y van a poder escribir terror. Y cualquier cosa, yo estoy en las redes y soy una persona que la gente puede, se pueden conectar, escribir, suelen hacer preguntas, yo suelo hacer preguntas, han escrito un cuento de terror allí y la gente pregunta, ¿cómo escribo? ¿A dónde puedo mandar un concurso? Yo paro diciendo a dónde ir porque hay muchos lugares hoy donde publicar, muchos. Así que adelante por allí, al final el que va a terminar comprando el libro de ustedes voy a ser yo. Así que muchos éxitos. pues muchas gracias, Emil. Muchas gracias por esta charla. Era justo como la esperaba, literalmente. Me siento muy complacido de tenerte aquí en esta transmisión y que nuestros lectores se vayan con todas estas referencias, con todos estos conocimientos que nos transmites y sobre todo con estas emociones que nos compartes sobre la literatura, porque sí es cierto,
Yo alguna vez le escuché decir a León Portilla, ¿no? Somos algo más que portadas de libros. Entonces el escritor no es la portada del libro, hay un ser detrás, un ser vivo, un ser humano, eh, y qué bueno, a mí me fascina escuchar, en este caso, escuchar al ser humano detrás de Expedientes Morgue. Entonces, los invitamos de nuevo a que lo lean. En este momento voy a compartírselos en la publicación de esta transmisión, el enlace para que luego le den clic ahí, vean las primeras páginas y como dice Emil, le den una oportunidad y después, si les gusta, por supuesto que vayan directamente a compartirnos, que lo vayan a comprar. Y es más, ahí les va el reto. Si lo compran, lo leen y les gusta, nos comentan en esta transmisión qué les pareció y nosotros le mandamos, o bueno, Emil los va a poder ver seguramente, todos estos comentarios acerca de su primer cuento, primer texto publicado, ¿ok? Entonces, les comparto, ahí va a estar, ahorita va a aparecer en un ratito ¿Oche? más. Sí, Creo que Emil quería decir algo. sí, perdona. Y me había olvidado, no, al contrario, yo me había olvidado, para olvidándome todo. En la última página del libro hay un acertijo que se tiene que armar con cada letra de cada cuento. Es decir, tienen que juntar las letras de cada cuento y hay una frase total. En la última página hay un acertijo que empieza con el último cuento y de allí te dice que tienes que ir a cada cuento y agarrar primera letra y formar una frase. Si logras encontrar la frase y me escribes un email, el email de la editorial está allí, las 3 primeras personas que lo hagan van a recibir un libro en Kindle, cualquiera de los libros de la editorial de Raíces Latinas. Así que ahí está el reto. Ahí está el regalo, mira. Perfecto, pues ahí está, para que le den ahí a la promoción, para que se lleven el libro. Y muchas gracias, la verdad, Emil, por este regalazo. Pues para concluir, muchas gracias. La verdad es que estoy así ya muy emocionado. Estoy muy feliz de que nos hayas acompañado. Ni algo que quieras agregar en lo que me aligero esta conmoción. Estábamos hablando tanto de Edgar Allan Poe, que no sé si vieron El gato negro pasar de Allan Poe, salido de las páginas solo para ustedes. Emil, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido una dicha esta plática y pues es muy bonito y muy gratificante el poder platicar con autores como tú, autores humildes que están cercanos a sus lectores, que pues van empezando, ¿no? Pues mis mejores deseos para ti. Tienes ya un grupo de seguidores aquí en Vaguedades que seguramente ahorita te van a ir a seguir a tu cuenta y nos podrías mencionar, porque ya nos lo están pidiendo, ¿cómo estás en redes sociales para que te vayan a seguir? Sí, bueno, mi nombre completo en Facebook, Emil García Linares, y Emil García con H, ¿verdad? Arroba Emil García para Twitter, y igual Emil García para Instagram. Así que me pueden encontrar así, de esa manera. Y Emil, la página de la editorial, ¿no? Raíces Latinas. y la página de Editorial. la editorial Raíces Latinas, que también la tienen. Pero si me quieren encontrar en Facebook, estoy como Emil García Linares, cualquier persona puede seguir la página. Y tanto para Instagram como para Twitter, estoy como Emil García. Ok, arroba Emil García. Entonces ahí está la respuesta. Se quedaron todavía unos comentarios por ahí para no dejarlo de lado. Nos mencionan que Horacio Quiroga, nos faltó hablar de Horacio Quiroga, por supuesto. Horacio Quiroga, otro gran admirador de Allan Poe, súper admirador, súper, vamos a hablar de él, claro que sí. Todos los caminos conducen a Edgar Allan Poe. Y Sí. Erandu, nuestro querido editor Cascarrabias, él mismo se autodenominó editor Cascarrabias, nos dice leer por gusto y descubrir lo que nos mueva. Es lo más hermoso de la literatura. Así es, Erandu, un abrazo, la verdad. Este programa también va para ti. Y bueno, pues ahora sí, nos despedimos de todos ustedes. Muchas gracias por estar en esta transmisión. Les agradecemos también el que nos den like, el que nos compartan, el que lleven esta literatura más allá.
y que no solo se quede en una transmisión en vivo. Muchas gracias, Emil. Muchas gracias, Ni. Nos vemos en la próxima y vamos a despedirnos con nuestra primera cortinilla en vivo. ¿Nos puedes ayudar, porfa, si la tienes a la mano? Y muchas gracias también a Silvia Fernández, que nos ayuda en la producción. Y bueno, que también fue quien invitó originalmente a Emil. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima. Que tengan un excelente día, mañana o tarde. Y hasta pronto. Agur.